Hola, este es el vídeo de la sesión 3 del tema 7. Hoy vamos a hablar de las fuentes de energía. La definición de fuente de energía la tenéis aquí. Es cualquier material o recurso natural que se puede utilizar para obtener energía aprovechable. Hay que diferenciarlo de tipo o forma de energía, que lo vimos en sesiones anteriores. Por ejemplo, la energía cinética, la potencial, potencial elástica, eléctrica, luminosa, radiante, etcétera, etcétera. Estos son fuentes de energía, estos son materiales. Puede ser la madera, puede ser el carbón, el petróleo, puede ser el viento, el agua, en el caso de la energía hidroeléctrica, etcétera, etcétera. Luego, tipos o formas de energía es una cosa y fuente de energía es otra. De las fuentes de energía es de donde se pueden sacar los diferentes tipos o formas de energía. Por ejemplo, de la madera, que es una fuente de energía, se puede sacar energía térmica o calorífica cuando la quemamos. Las fuentes de energía se dividen en fuentes renovables y no renovables. Os he dejado en esta sesión, en material complementario, varios vídeos. Algunos son sobre generadores de corriente, como uno que tenemos en el laboratorio, que no podemos ver porque estamos en casa, entonces os he dejado un pequeño vídeo. Y luego hay otros vídeos que hablan sobre fuentes renovables y no renovables. Son muy recomendables que los veáis, como siempre. Bueno, las fuentes no renovables de energía son aquellas que se encuentran en la naturaleza, son naturales y están en una cantidad limitada. No es posible reponerlas y se consumen para obtener energía, por lo que más tarde o más temprano se acabarán agotando. Tenemos, por ejemplo, el carbón, el petróleo y el gas natural. Se producen en la naturaleza a partir de restos de animales y de plantas que quedaron enterrados y han sufrido unas transformaciones especiales. No todo resto orgánico de animal o planta se va a transformar en carbón, en petróleo o en gas natural. Se tienen que dar unas condiciones determinadas. Y este proceso tarda millones de años. Se le llama combustibles fósiles, combustibles porque se utilizan para quemarlos y obtener energía, y fósiles porque provienen eso, de animales y plantas que quedaron enterrados y se descompusieron hace millones de años. También son fuentes no renovables de energía los materiales radiactivos como el uranio y el plutonio, que se utilizan en las centrales nucleares. La mayor parte de la energía procede precisamente de estas fuentes no renovables. Vamos a echar un vistazo a este cuadro lateral sobre lo que se estima, es una estimación aproximada de cuánto nos van a durar esas reservas de fuentes no renovables. En el caso del carbón entre 200 y 250 años, el uranio entre 70 y 90 años, el gas natural entre 60 y 80 y el petróleo entre 40 y 50. Todo esto depende de dos factores. Uno, del consumo. Si gastamos más carbón, uranio, gas natural o petróleo, es decir, aumentamos nuestro gasto, pues entonces estos tiempos se verán reducidos. Luego también constantemente se están buscando todos estos recursos, y si se encuentran bolsas de petróleo, por ejemplo, enormes, pues estas cifras aumentarán. Aquí es lo que dice. Se tiene en cuenta los recursos mundiales existentes y el consumo que se espera. Es una proyección de futuro que se dice. Luego tenemos las fuentes renovables. Las fuentes renovables, como el sol, el agua, el viento, son fuentes que no se agotan. Provienen directa o indirectamente del sol, la energía solar directamente. Pero el agua se refiere, pues, por ejemplo, a las centrales hidroeléctricas, que están relacionadas con el ciclo del agua, y el ciclo del agua, la fuente de energía es el sol. El viento, el sol provoca los vientos. Luego, como digo, directa o indirectamente, estas fuentes renovables provienen del sol. También tenemos otras fuentes renovables como la biomasa y los biocombustibles. La biomasa son hojas, ramas y otros restos de vegetales, normalmente del aprovechamiento de los bosques. Y los biocombustibles son combustibles que se obtienen de plantas cultivadas,
Por ejemplo, del tratamiento del maíz se puede obtener un biodiesel que puede hacer funcionar los motores de los coches diésel. Cuando estos recursos se consumen para obtener energía, se pueden reponer fácilmente con nuevos cultivos. Esas fuentes renovables de energía son aquellas cuyos recursos se recuperan después de su utilización, bien porque no se agotan, como el viento o el sol, o porque se pueden volver a obtener en un tiempo corto, como en el caso de los biocombustibles. El sol, el agua y el viento pues no se agotan. La biomasa y los biocombustibles, lógicamente, cuando los utilizamos, desaparecen, pero podemos volver a plantar bosques o maíz, como en el ejemplo que os he comentado, y volver a fabricar de nuevo los biocombustibles. Esto no es posible con las fuentes de energía no renovables. No podemos fabricar carbón, petróleo, gas natural ni uranio, porque son recursos naturales y no podemos fabricarlos. El aprovechamiento de esas fuentes de energía es variado. Los podemos utilizar como combustible. Un combustible es cualquier sustancia que cuando se quema desprende calor. Casi todos los combustibles que usamos son combustibles fósiles, el gas, el carbón, el petróleo y derivados del petróleo como la gasolina, el gasóleo o diésel, el gasóleo de calefacción, el queroseno, que es el combustible que utilizan aviones, etcétera, etcétera. Otros son combustibles cultivados, como la biomasa y los biocombustibles. Los combustibles se utilizan para obtener energía de distintas maneras. Primero, por combustión directa, en cocinas, calefacciones y similares, se quema. Simplemente, por combustión en un motor, como la gasolina, el gasóleo y otros derivados del petróleo, normalmente en medios de transporte, coches, autobuses, camiones, aviones, barcos utilizan motores. No estoy hablando de un barco a vela, lógicamente, que utiliza la energía del viento, la energía eólica. Y también se utilizan en centrales que producen electricidad, carbón, gas, derivados del petróleo, donde lo que se hace, aquí tenemos un esquema de una central térmica porque produce calor. Aquí se mete el combustible, puede ser por ejemplo carbón o gas o cualquier otro combustible. Las menos contaminantes son las de gas. Entonces el gas entra por aquí, se quema, los gases de la combustión salen por esta chimenea, estos gases lógicamente pues son contaminantes. El calor desprendido de la combustión va a calentar este serpentín. Un serpentín no es más que una tubería en zigzag, en S, como si fuera una serpiente, simplemente. Lógicamente este agua se calienta y pasa a la turbina. Este sistema es idéntico, lo que pasa es que a mucha menor escala, como el que tenéis algunos de vosotros en vuestra casa para obtener agua caliente. Lo que utilizamos es una bombona, en el caso de calentador de agua a gas. Una bombona que puede ser de butano o de propano, esas bombonas naranjas o plateadas, de Repsol o de Cepsa. Se quema el gas, calentamos un serpentín y tenemos agua caliente. En una central térmica realizamos la misma operación, pero a mucha mayor escala. Lo que sucede aquí es que no obtenemos agua caliente, sino que la calentamos tanto que se transforma en vapor a mucha temperatura y mucha presión. Que vamos a ver unas turbinas, que son unos ejes con unas palas, como si fuera un ventilador, que girarán rapidísimamente y están conectadas a un generador de corriente eléctrica. Os recuerdo que hay unos vídeos, al final, el material complementario, algunos de ellos hablan sobre precisamente generadores de corriente eléctrica. Esto es un proceso físico, el que dentro del generador, pues básicamente lo que hay son imanes y un bobinado de cobre, que es hilo de cobre enrollado dando muchísimas vueltas. Se produce un efecto de inducción electromagnética que se llama, mediante el cual el movimiento de este eje va a producir corriente eléctrica. Bien, este vapor, una vez que ha movido las turbinas, se enfría, vuelve a esta cámara. Aquí se enfría más todavía hasta que se convierte en agua, se condensa.
Y tenemos para ello otro serpentín que es el circuito secundario, el circuito de refrigeración. Aquí inyectamos agua fría y por aquí sale agua caliente. La manera de enfriarlo es variada, puede ser, pues si esta central está al lado de un río, pues coger directamente agua del río y enfriarlo. En otros casos, pues tenemos unas torres de refrigeración que se llaman, y el caso es enfriar ese vapor hasta condensarlo y convertirlo en agua y recircular. Veis que este es un circuito cerrado en el que se obtiene vapor, agua y así sucesivamente. Y aquí lo que tenemos es un circuito también de entrada y salida. Lo que pasa es que este no es cerrado. Este insuflamos, inyectamos agua fría y sale agua caliente. De esa manera, la energía química del combustible se convierte en energía eléctrica. Os recuerdo los vídeos sobre generadores. Hoy en día, aquí si estuviéramos en el laboratorio, sería el momento de enseñaros, por ejemplo, una linterna sin pilas, que tiene una especie de manivela que dándole vueltas, pues se genera, es un generador, al darle vueltas se genera corriente eléctrica y hace que funcione la linterna. Como esto hay otros muchos dispositivos que ya no necesitan pilas, sino simplemente con un movimiento determinado obtenemos esa energía eléctrica. Hay una variante de esta central térmica que es la central térmica de ciclo combinado, en lo que tenemos dos turbinas. Primero se mete el gas. El gas se quema. Al quemarse se produce una explosión en condiciones controladas, de manera similar a lo que ocurre dentro del motor de un coche, y eso hace que mueva la primera turbina, que está conectada a un primer generador. Y luego el resto del proceso es exactamente igual. La ventaja de esta central térmica de ciclo combinado es que mientras que la de ciclo normal, la central térmica, solo aprovecha el 40% de la energía, es decir, 60% se pierde en forma de calor, en la de ciclo combinado aprovechamos el 70%, las pérdidas son solo del 30%. Vamos a ver una imagen de internet. Simplemente poniendo en Google central térmica de ciclo combinado vais a encontrar esta imagen o cualquier otra similar. Esto pues en principio se parece bastante al esquema que hemos visto. Fijaros esta parte. Aquí tenemos el serpentín, la turbina de vapor, el generador eléctrico, el circuito de refrigeración, condensación del agua y vuelta otra vez a calentar. Pero el gas no se mete directamente en esta primera cámara de combustión, sino que hay otra estructura que tenemos aquí. En esta cámara de combustión metemos el gas, metemos aire. Inicialmente el aire se comprime. Esto es el mismo sistema que tenemos en los turbocompresores de los coches. Los coches turbo, pues simplemente lo que hacen es, en la entrada de aire, comprimir el aire, de manera que tengo más cantidad de aire y entonces al tener más cantidad de aire junto con el combustible, la explosión, la cantidad de energía que se obtiene en cada ciclo es mucho mayor. Tienen más potencia. Pues eso es lo que se ha aplicado aquí. Tenemos un turbocompresor, metemos aire comprimido junto con el gas, lo hacemos explotar de manera controlada, como en el motor de explosión de coches, aviones, barcos, etc. Esos gases de la combustión van a hacer girar este eje que está conectado al primer generador. Entonces obtenemos energía eléctrica. Luego, esos gases que están muy calientes pasan a esta otra cámara, calientan agua, mueven una turbina que está conectada a un generador y obtenemos corriente eléctrica. Luego esta parte, esta turbina de gas, sería la diferencia fundamental entre las centrales térmicas y las centrales térmicas de ciclo combinado. Esto es lo que hace que pasemos de un 40% de las centrales térmicas, 40% de rendimiento, de aprovechamiento, a un 70%. Volvemos de nuevo.
al tema. Bien. Bueno, también tenemos los materiales radiactivos. En las centrales nucleares, pues tenemos uranio o plutonio. Atención, el material radiactivo no se quema como en las centrales térmicas, sino que es radiactivo, lo cual significa que emite energía espontáneamente. Ahora sí, el proceso es muy parecido a las centrales térmicas. Esa energía que desprende el uranio calienta agua, que se transforma en vapor, que mueve una turbina, que está conectada a un generador y se produce corriente eléctrica. Pero no se quema. El agua también es una fuente de energía. La energía que se obtiene se llama energía hidráulica y la aprovechamos cuando el agua lógicamente está en movimiento. Los antiguos molinos de agua se colocaban en el curso rápido de los ríos. Esa energía cinética del agua o energía potencial se aprovechaba para realizar trabajos. En las actuales centrales hidroeléctricas se obtiene energía eléctrica. Tenemos un esquema básico. Tenemos la presa y tenemos un embalse artificial. Dejamos caer el agua por una tubería y va a mover unas turbinas que están conectadas a un generador y eso produce corriente eléctrica. Veis que esta parte es común a las centrales térmicas y a la mayoría de centrales eléctricas también. Va a haber una turbina conectada a un generador que va a producir corriente eléctrica. Es el fenómeno de inducción electromagnética. Hay otro tipo de aprovechamiento de ese agua y es la energía mareomotriz. Cuando hay mareas altas, vamos a ver algunas imágenes, cuando la diferencia entre la marea alta y la marea baja es importante, por ejemplo, fijaros como aquí, que os sirva de referencia este puente y estos arcos, fijaros por dónde llega el agua, en marea baja. Aquí la marea baja y sube bastante. Bueno, pues si aquí pusiéramos turbinas conectadas a un generador, al subir y bajar la marea, el agua va a pasar por estos puentes. Cuando baja la marea, pasaría de esta zona al fondo de la imagen y cuando suba la marea, el agua empieza a entrar y pasaría del fondo de la imagen hacia acá. Da igual que las turbinas giren en un sentido o en otro, lo importante es que giren. Luego, colocadas aquí, siempre irían produciendo corriente eléctrica. Lógicamente esto está condicionado geográficamente por aquellos sitios donde la diferencia entre marea alta y marea baja sea importante. Bien. Os quiero comentar, en el Pantano del Chorro, en Málaga, tenemos una central hidroeléctrica un poco peculiar que se llama Central Hidroeléctrica de Bombeo. Vamos a verlo aquí. Aquí tengo un artículo del diario Sur. Aquí tenéis el enlace. Pero si ponéis en Google Sur, funcionamiento central hidroeléctrica del Chorro, lo vais a ver. Aquí hay un pequeño vídeo explicativo. Y os voy con Google Maps a enseñar dónde está. Bueno, aquí está Málaga, aquí está Laurín de la Torre. Bien. Vale. Bueno. Pues si nos vamos aquí está el Chorro. ¿Vale? Por aquí discurre por Pizarra, Cártama, hasta aquí, el río Guadalhorce. Desemboca en Guadalmar. Pasa por al lado del aeropuerto y en Guadalmar. Bien, pues si subimos río arriba, nos encontramos tres grandes embalses. Este es el embalse del Guadalhorce, este es el embalse de Peñarrubia y este es el embalse del Conde de Guadalhorce. Y veis aquí Caminito del Rey. Posiblemente algunos de vosotros hayáis estado en el Caminito del Rey, ¿vale? Y os suene. Los que no, pues no pasa nada. Os cuento. Aquí hay unas presas que lo que hacen, vamos a ponerlo en vista satélite.
Aquí hay una presa, las presas no son más que muros que retienen el agua. Vamos a verlo con la aplicación 3D. ¿Vale? Aquí tendríamos esos tres embalses con la presa, el agua discurriría por aquí. Por aquí estaría el Caminito del Rey, que sigue por aquí. Esta es la última parte del Caminito del Rey, que es la más peligrosa, porque hay una garganta, un desnivel bastante profundo. Seguimos por aquí. Aquí hay otra presa, que es la presa del Tajo de la Encantada. ¿La veis? Aquí reteniendo el agua. Y luego, justo antes, tenemos la central hidroeléctrica del Tajo de la Encantada. Hasta ahora, pues bueno, una central hidroeléctrica retiene agua y ya está. La diferencia que tiene esta, y por eso se llama central hidroeléctrica de bombeo, es porque de aquí sale una tubería que luego pasa a ser subterránea y que va hasta aquí, que es un pequeño embalse que está en altura. Vamos a ver también en 3 dimensiones para que veáis. Ahora se ve que no está al mismo nivel, ¿vale? Aquí tendríamos el embalse del Tajo de la Encantada, por aquí la tubería subterránea y va embalsando aquí agua. ¿Y eso para qué? Pues claro, para embalsar agua estamos gastando energía eléctrica. Pues eso, en los momentos donde hay un excedente de energía eléctrica, tenemos energía eléctrica de sobra, lo que se hace es bombear agua y subirla aquí arriba. Si en un momento determinado se necesita energía eléctrica, lo que hacemos es dejar caer toda esta agua, que moverá las turbinas que hay aquí, conectada a un generador, y se produce corriente eléctrica. Es decir, es algo así como una pila recargable o como la batería de vuestro móvil. Cuando se descarga, lo volvéis a cargar. Aquí lo que almacenamos es agua en forma de energía potencial gravitatoria. El agua aquí está más alta, tiene más energía potencial gravitatoria, la voy almacenando ahí, estaríamos en fase de recarga. Luego la dejamos caer y producimos energía eléctrica. Estamos descargando el móvil. Bien. Aprovecho para comentaros esta aplicación 3D que tiene Google Maps. La verdad es que es bastante interesante. Bien. Volvemos de nuevo al tema. El viento. Bueno, pues el viento desde muy antiguo también se viene utilizando directamente, como los molinos de viento, los de Don Quijote, por ejemplo, o las velas de los barcos. Antes se utilizaban pues para moler cereal, obtener harina y para transporte en embarcaciones. En los modernos aerogeneradores, son molinos eólicos, dentro lo que hay es un generador. Simplemente las palas son movidas por el viento, el generador gira su eje y mediante el fenómeno de inducción electromagnética se genera corriente eléctrica. Aquí no hay que quemar ningún combustible y aprovechamos una energía que además es renovable. Este tipo de generadores de energía eléctrica, pues lógicamente tienen que están también condicionados geográficamente y solamente se implantan en zonas altas, seguramente que lo habéis visto, y están normalmente en zonas elevadas, muy elevadas, y donde sople viento con suficiente intensidad y durante todo el año. No me vale que sople muy fuerte 2 meses al año y el resto del año pues no sea capaz ni de mover el aerogenerador. Entonces están bastante limitados su uso.
También tenemos la energía de la Tierra, se llama energía geotérmica. Esta también está muy condicionada. En el interior de la Tierra, en algunas zonas de la superficie terrestre, cuando profundizamos a ciertos niveles, la temperatura de la Tierra aumenta. Entonces, si simplemente metemos agua fría, ese agua subirá y tendremos agua caliente, por ejemplo, para calefacción o para lo que se llama agua sanitaria, que es para uso doméstico, ¿vale? También se pueden construir centrales geotérmicas si profundizamos a niveles más profundos, o en sitios donde son activos geológicamente y la temperatura del interior de la Tierra sobrepasa los 200, 300, 400 grados, podemos inyectar agua y obtendríamos vapor. Ese vapor de agua movería una turbina conectada a un generador y se produce corriente eléctrica. Luego tenemos la energía solar, que hay de dos tipos. La energía solar térmica, que es para obtener calor, como hay seguro que alguno de vosotros lo tiene instalado en el tejado de vuestra casa, unas placas que tienen un serpentín por donde pasa agua, se calienta ese agua y hay un depósito donde se va almacenando ese agua caliente. Y luego tenemos la energía solar fotovoltaica mediante unas placas que tienen unos productos químicos que mediante un fenómeno que es el fenómeno fotoeléctrico transforman la energía luminosa del sol en corriente eléctrica directamente. Es decir, aquí obtenemos directamente energía eléctrica. Necesitamos, lógicamente, pues algún sitio donde almacenar esa energía eléctrica. Y ahora pasamos a la central térmica. ¿Cómo funciona? Pues ya lo hemos visto básicamente. Por aquí metemos el combustible, puede ser carbón, puede ser petróleo, gas natural, puede ser incluso restos vegetales, pueden ser restos de el orujo de la aceituna. O sea, cuando se coge la aceituna, se machaca, se le extrae el aceite, se producen muchos desechos que son altamente contaminantes, pues los podemos utilizar para quemarlo. De aquí salen gases que son contaminantes. Calentamos agua, turbina, generador, corriente eléctrica, y aquí está la torre de refrigeración. Aquí lo que se hace es simplemente enfriar el agua. Lo que sale por aquí es vapor de agua, ¿eh? Además es un humo blanco, blanco, blanco. Estas torres de refrigeración son similares a las que hay en las centrales nucleares. Si veis Los Simpsons, os sonará. Entonces aquí no se quema nada, sino que simplemente pues esta tubería por la que circula agua muy caliente, se le echa agua fría para que se enfríe ese vapor y se transforme y se condense en agua líquida. Y lógicamente, si tú en una tubería que está a cientos de grados echas agua fría, pues ese agua fría inmediatamente se va a transformar en vapor de agua. Imaginaros una sartén caliente, caliente, a la que echa un poco de agua. ¿Vale? Esto es vapor, pero esto son los gases de la combustión. Estos gases sí son mucho, mucho más contaminantes. ¿Vale? Aquí hablo un poco, esto lo podéis ver, si tenéis alguna duda me la consultáis. El funcionamiento de una central térmica. Vamos a ver estos tres ejercicios. Como siempre, estos ejercicios hay que copiarlos en la libreta, ¿vale? Paráis el vídeo y copiáis la corrección para luego poder estudiarla. Repasa la fuente de energía estudiada e indica cuáles se pueden utilizar para obtener electricidad. Pues realmente todas. La energía solar se puede convertir en electricidad en las centrales térmicas o fotovoltaicas o en las células solares que están en la calculadora, muchísimos dispositivos que son solares. El viento se puede, se puede utilizar en las centrales eólicas para generar electricidad. El agua de un embalse se puede emplear en una central hidroeléctrica para obtener electricidad, el agua del mar en una central maremotriz.
Los combustibles como el petróleo, el carbón o el gas natural se pueden quemar en las centrales térmicas para obtener electricidad. El uranio, el plutonio desprenden energía y se pueden utilizar gracias a la fisión nuclear en las centrales nucleares. Y la Tierra, el calor del interior de la Tierra, en algunas zonas se puede utilizar en forma de energía geotérmica. El ejercicio 9 repasa la fuente de energía e indica cuáles se pueden aprovechar sin que sea necesario transformarlas en energía eléctrica. La energía del sol se puede aprovechar directamente para calentar un circuito de agua en las placas solares térmicas o termosolares. El viento puede mover un molino o un barco velero, el agua de un río puede mover una noria y emplearse para elevar agua, o los combustibles se pueden emplear directamente para calentar el agua de un circuito de calefacción, y el calor del interior de la Tierra se puede emplear también para calentar el agua caliente de un circuito. En todas estas situaciones nos ha hecho falta transformar la fuente de energía en energía eléctrica. Y por último, el 10 indica a partir de qué fuente de energía se puede obtener electricidad sin producir vapor de agua. La solar fotovoltaica, un proceso más directo y más limpio, se genera electricidad sin necesidad de vapor de agua. En las centrales hidroeléctricas se aprovecha la energía cinética del agua para generar electricidad. Con la energía eólica sucede algo parecido. Las palas de los aerogeneradores se mueven gracias al viento y se produce energía eléctrica directamente. Y en los demás casos, que corresponden a las centrales térmicas de los distintos tipos que hemos visto, el agua se calienta para convertirla en vapor. Luego mueve una turbina que está acoplada a un generador eléctrico y mediante inducción electromagnética generamos electricidad. Y por último, aquí os dejo un esquema de todo esto que hemos visto, que ya estáis viendo que es bastante extenso. En este momento deberíais parar el vídeo, copiarlo en vuestro cuaderno, porque esto es parte de la tarea para el próximo día. Como digo, paráis el vídeo, lo copiáis y a continuación seguimos. La tarea para el próximo día es copiar este esquema en vuestro cuaderno y escanearlo junto con el ejercicio 37 y 38. Que son dos ejercicios que están al final. Vámonos al final. 37 y 38. Aquí los tenemos. Bueno, tenemos aquí este esquema. Si sois buenos dibujando, pues hacéis un dibujito esquemático. No hay que tampoco excederse. Y si no, pues directamente copiáis aquí los numerados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e indicáis a qué fuente de energía primaria corresponde. Yo os recomiendo que hagáis un esquema. Yo soy malo dibujando, pero bueno, un esquema a mano alzada y colocáis cada una de las etiquetas. Y luego tenéis que responder viendo este gráfico a estas preguntas que tenemos, ¿vale? Aquí se habla, tenemos datos hasta aproximadamente 2007, ¿vale? Y estas son unas líneas de la energía comercializada. En el caso del petróleo es el combustible que más se gasta, la fuente de energía que más se gasta, luego el carbón y el gas natural, y luego las renovables y por último la energía nuclear. Luego lo que se hace es una proyección de futuro, pues se supone que vamos a seguir con el mismo gasto, y por eso pues, aparece hasta el 2035 cuando actualmente estamos en el 2020. ¿De acuerdo? Pues viendo este gráfico tenéis que responder a estas cuestiones. Bueno, pues esto es todo y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias, hasta luego.